ejecute debido proceso. Son manifestaciones del debido proceso. El derecho a que lo resuelto por el juez se ejecute Doctores, el debido proceso como un derecho se puede ver desde dos puntos de vista, estático y dinámico. El debido proceso como un derecho supone dos puntos de vista: el punto de vista estático y el punto de vista dinámico. Vamos al primero. Desde el punto de vista estático se requiere la presencia de dos condiciones. Se requiere la presencia de dos condiciones. Primera condición, que los órganos jurisdiccionales deben estar preestablecidos. Los órganos judiciales deben estar preestablecidos, integrados por jueces naturales, con sus competencias claramente señaladas. Los órganos judiciales deben estar preestablecidos, integrados por jueces naturales, con sus competencias claramente establecidas. De tal manera que si yo demando, ya tengo que saber quién es el juez de paz letrado de Independencia, de San Martín, Los Olivos, cuántos juzgados hay, primero, segundo, tercero. Todavía tiene que estar esto preestablecido. No es que con mi demanda se va a crear un juzgado, no. Eso implica un debido proceso, que el juzgado ya esté creado, preestablecido. Segundo, el proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional debe tener sus procedimientos preestablecidos. El proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional debe tener sus procedimientos preestablecidos. Debe tener sus procedimientos preestablecidos. Entonces, un debido proceso implica que no solamente se identifique qué juzgados van a conocer del caso en concreto, sino también de los procedimientos que se van a llevar en ese juzgado.
Por ejemplo, mesa de partes, por ejemplo, lectura de expediente, qué horario se habla con el juez, qué horario se habla con el secretario, o sea, los procedimientos ya preestablecidos. Esto es desde el punto de vista estático, desde el punto de vista dinámico. Desde el punto de vista dinámico, supone la observancia rigurosa, por todos los sujetos procesales, de las reglas del proceso y de los principios del proceso. Siguiente principio: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses. Para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses. Entonces, lo que busca toda persona cuando acude al Poder Judicial es tutelar su interés, que se le tutele su interés. Claro, siempre y cuando respetando los procedimientos. Siguiente principio: la publicidad en los procesos. La publicidad en los procesos todo ello derivado de una función pública, en la que los procesos deben verse pues de forma transparente, salvo que viole la privacidad o intimidad de las personas. Esas sí no serían públicos, no enteramente privados, cerrados. Siguiente principio: la motivación escrita de las resoluciones judiciales. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. En todas las instancias. Entonces, en todas las instancias, doctores, el juez decide. ¿Cómo decide? Declarando fundada. Decide declarando infundada. O decide declarando improcedente. ¿De qué depende? Declara infundada por falta de pruebas.
insuficiencia probatoria. El demandante no está juntando medios probatorios para que yo tenga certeza de sus derechos. Pues infundada. Fundada quiere decir que existen muchos medios probatorios que acreditan el derecho solicitado por el demandante. O sea, dice, se ha probado. E improcedente es porque se ha vulnerado algún requisito de fondo en el proceso. No cumple los requisitos de fondo. Pero estas decisiones implican que el juez tenga que motivar por qué declara fundada y infundada el procedente. Eso es un principio. El juez tiene que motivar por escrito su decisión. No solamente decir su decisión, tiene que decir cuáles son las razones que han llevado a su decisión. Y esa motivación tiene que ser suficiente, porque hay motivaciones insuficientes. Hay motivaciones aparente motivación. Que luego en su momento veremos que harán que la sentencia puede ser declarada nula o pueda ser materia de impugnación si hay errores. Otro principio, pluralidad de instancias. En todo Estado de Derecho, los jueces pueden equivocarse, pueden cometer errores en su motivación o errores en su decisión. ¿No? Errarum humanum est. ¿No? De tal manera que, como decía el maestro José Hernández Llerán, la tarea o la función más difícil de todo abogado es ser juez. Porque yo como profesor, yo puedo emitir una opinión, puede ser errada, pero ¿a quién afecta? ¿Afectó a alguien? A nadie. ¿No? Yo mañana puedo venir y disculparme, me disculpo por el pensamiento anterior, el criterio anterior, no llegué a pensar bien y ahora lo reformulo, ¿no? Y digo cuál es la opinión correcta. Entonces nosotros los profesores podemos escribir un artículo, tener una opinión, ¿no? Por ejemplo, el profesor Karl Dales en Alemania en 1936, 37, 38, él decía que el derecho civil es la palabra del Reich. El derecho privado es el derecho del Reich. ¿Y quién era el Reich en el momento? ¿Quién era? En el 36, ¿quién estaba gobernando en Alemania? ¿Quién gobernaba? Alguien muy bien, alguien, claro, pero ¿quién? ¿Quién? Qué bonito, ¿cómo han pasado historia? Haciéndole cumpleaños al profesor. ¿Quién gobernaba en Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Ana, ¿cómo que Ana? Ana gobernaba acá. El chino va a decir. ¿Quién gobernaba? Gitano, ¿cómo es gitano? Claro, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Entonces imagínate que un civilista diga que el derecho privado es la palabra del Hitler. ¿A cuánto está matando Hitler en el mundo europeo? 6 millones de judíos. Y tú digas eso es un libro. Eso pues, es prácticamente estar a favor de quién. Estar a favor de Hitler, estar a favor del comunismo, no es el comunismo, del fascismo, o estar a favor del nazismo. Entonces por eso puede que eran nombrados rectores de universidades alemanas, los grandes profesores de derechos civiles. Heil Hitler,
Y luego le echan la culpa a Kelsen. No, Kelsen tiene la culpa. ¿Por qué tiene la culpa a Kelsen? Que se decía que hay que siempre estar de acuerdo con el orden constitucional. Y Hitler en ese momento estaba en el poder constitucional. Se le caso. Entonces, ¿qué hizo Karl Larry? Le dijo a las imprentas: mis libros anteriores al 45, quémenlos, bótenlos, nunca más los publiquen. Y sacó una nueva edición de su libro. El derecho privado es el derecho civil, y el derecho civil no es más que el acuerdo que se da entre los particulares. Entonces empieza a modificar ¿qué cosa? Modifica su propio concepto. En cambio el juez no, imaginemos, tú declaraste fundada, ya lo firmaste, y la noche estás en tu cama ahí pensando el caso: uy, me equivoqué, ahora ¿qué hago? Voy y lo rompo y vos firmo nuevo. ¿Se puede? Ya no puedes volver atrás. Esa es la decisión que tiene el juez, de ver el caso y de declararla fundada y procedente. Una vez que lo declara, lo firma, subes al sistema, hay una forma de reinventar, por más que el juez se haya equivocado. Menos mal en todo Estado de Derecho que existe una segunda instancia que va a revisar los fundamentos de la primera instancia. Y él va a decir: estoy de acuerdo contigo, lo confirma. No estoy de acuerdo contigo, lo revoco, y lo declara infundado. Eso es pluralidad de instancias. En todo Estado de Derecho siempre debe haber una pluralidad de instancias, porque el juez puede cometer errores, que vamos a ver en su momento qué tipo de errores. Errores en el modo de interpretar la norma, o errores en la motivación, o errores al momento de valorar las pruebas. Por ejemplo, había un juez que en la sentencia había valorado una prueba que nunca se presentó al proceso. O sea, ¿de dónde lo sacó la prueba? Pero decía: de acuerdo a la escritura pública señalada. Y cuando revisaron el expediente, esa escritura pública no existía. Entonces, valoró como un medio probatorio que no existía el proceso. Y por eso declaró infundada. Pero ya era firmada, entonces es un error, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Menos mal existe una primera instancia, apela. Hacen la apelación y en segunda instancia lo revocan. Por ejemplo, un caso que tuve bueno, varios casos que he tenido, una de ellas me llamó la atención porque el juez, en un proceso de violencia familiar, la mujer, siempre, mujer igual a estrés. Entonces la mujer viene pues contraestresada. Miren, contraestresada. Estrés. ¿Qué hace? Llega a la casa y está su marido. Entonces, bueno, mi deber como mujer, voy a prepararle su cena. Pero ¿qué estaba ella con estrés? Está ocupada, su pita, no. Entonces, en vez de echar pues, con el polvito blanco, ¿no? De Ajinomoto, le echó más sal. Porque estaba con las dos pitas. El marido prueba las dos y estaba recontrasalazo. Recontrasalazo. Entonces el marido le dice: oye, ¿tú qué estás haciendo? Que por eso vienen molestas, todo el que te desquitas conmigo. No voy a cocinar. La mujer se sintió ofendida. Se desmayó. Va a la policía. Me ha ejercido violencia psicológica. Me ha dicho que no sirvo en la cocina. Me ha dicho incluso que su ex cocina mejor que yo. Y si vamos al programa ¿Quién cocina mejor? Su ex me gana. Destrozado psicológicamente. Entonces, ¿qué le manda a la policía? ¿A dónde lo deriva? Lo deriva al psicólogo. Usted tiene cara de igual estrés. Vaya usted. ¿A dónde?
Pase usted por perito psicológico. Muy bien, perito psicológico. Y sale el informe pericial. ¿Y qué dice? Que efectivamente, ¿qué cosa tiene? Daño psicológico. Llega eso al juez. Llega el informe que tiene daño psicológico. Llega el juez de familia. El marido es el demandado. ¿Y el juez cómo declara? Fundada la demanda. Obviamente el marido, hay ciertos efectos jurídicos, entre ellos el retiro de la casa conyugal, el pago de, ¿cómo se llama?, de una indemnización de $1000. También el marido con su recepción llorando y 2 bolsas de recumín a tu estudio. ¿Qué le dice? Pásale agua, tómate una bolsa, compartimos los dos juntos. Ese caso no lo que hubiera llevado, el pasó más jalado. ¿Qué le dice? Te llega con la sentencia, declara fundada. Oh, no, yo que tú pago, pues paga nomás. Ya fuiste. ¿Para qué le estresa a tu mujer? Se vio y se estresó. Entonces dice, pues, empieza a leer la sentencia. ¿Cuál es el argumento que ha tenido el juez para declarar fundada? Solamente ha tenido que informar el perito. ¿Nada más? No hay nada más. Motivación insuficiente. Ah, no te preocupes, después de desahuciado, después de 3 abogados dijeron que pague y llega a mi estudio. Ya todo desahuciado, de verdad está blanco. No te preocupes, vamos a apelar, sin grado de apelación. ¿Qué había pasado? Que en todo juicio de responsabilidad, el daño solamente es un elemento. ¿Qué falta probar? Lo que nunca se probó es que este daño lo haya él originado. No se ha probado la relación de causalidad que él haya generado. Puede ser producto de muchos eventos, y entre ellos, la mujer cómo vino a la casa. Ya vino estresada, ¿de dónde? De su trabajo. Su jefe le había gritado porque había hecho mal su informe laboral. ¿Qué más? Sus hermanos le han gritado, ¿por qué? Porque su papá, como tiene una enfermedad, ella no fue a cuidarla y le gritaron y le insultaron y trapearon con ella. Entonces estamos recontraestresados. ¿Eso fue la causa de qué? Pero nunca se probó que la causa fue el marido. ¿Qué hizo el juez de su instancia? Revocó la sentencia que declaró fundada. ¿Y cómo lo declaró? Infundada. Motivación aparente. Entonces en ese caso, pues, ¿para qué está el juez? Mejor que el perito sentencie, porque solamente tenía como medio probatorio para sustentar su sentencia en informe pericial. Entonces tengan mucho cuidado, esto es bastante. Entonces la chica va, ¿qué dice? Por ejemplo, ¿qué había pasado a la mujer? Quería sacar al marido de la casa, no sabía cómo. ¿Qué hizo? Se le ocurrió algo que había visto en la televisión y en las películas. Se fue al ascensor y se golpeó. Hay un montón de golpes. Se fue a la comandancia. Mi marido me ha golpeado, me ha ultrajado, me ha pateado y me ha escupido. ¿A dónde pasa? Ve y grita. Le echó una postura. Arrestado el marido. Lo captura. Flagrancia, tú dices, flagrancia. Bueno, estabas durmiendo, flagrancia. Claro, estaba flagrancia durmiendo. ¿Cómo hace dormir flagrancia? ¿Le contaron qué había pasado? No, tu mujer la pegó. ¿Y qué? ¿Le habrán detenido o no? Sí, usted. ¿Yo por qué? Yo no he hecho nada. Informe sale fundada. ¿Qué prueba el perito? Prueba el daño. ¿Qué se tiene que demostrar? Que él lo haya ocasionado. Eso es lo que carecen muchos jueces. La conexión entre el daño y el hecho generador. La llamada relación de causalidad. Señor, pero yo, ¿cómo sabe usted que yo he sido? Oye, puede haberse golpeado, puede que, no sé, que un amigo le haya pegado, puede ser que su hermano le haya pegado, pues, porque le ha contestado a su papá. ¿Y por qué a mí? Mira mi mano, está limpio.
Por eso es que, doctores, esta motivación tiene que ser pues abundante y coherente, porque puede haber motivaciones aparentes. Por eso, menos mal, ¿qué cosa existe? La pluralidad de instancias, en la cual el juez de la segunda instancia verifica la decisión y motivación de la primera instancia y puede revocar. ¿No? Puede revocar. Ese es un Estado de Derecho. Ese es un principio de rango porque nadie puede negarte la pluralidad de instancias. Siguiente principio, de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencias de la ley. Claro, el juez dice, no hay norma para tu caso. Como no hay norma para tu caso, entonces pues el caso no es justiciable. El juez, una vez que reciba la demanda, una vez que la ha declarado saneado, ya tiene que sentenciar. Así sea fundada y procedente, ya tiene que sentenciar. Para eso el juez recurre a verificar que la demanda cumpla los requisitos de forma y de fondo. Es el encargado de verificar que el proceso continúe sin vicio alguno. ¿Qué significa vacío de la ley? Vacío de la ley significa pues que no hay una norma que haya regulado ese hecho. Entonces, ¿qué se utiliza para eso? Se utiliza la analogía o los principios generales del derecho. Cuando existe vacío o deficiencias de la ley es insuficiente, es decir, la ley no regula el hecho directamente, no lo menciona, pero a través de una interpretación extensiva, ahí sí recién ingresa a que la apliques esa norma. Por eso que en materia civil sí cabe la analogía, cosa que en materia penal no. En materia penal, el fiscal tiene que encontrar todos los elementos de prueba que encajen en el delito. No puede decir, vamos a hacer una interpretación del delito extensivo para que encaje la prueba. No, no puede. No puede hacer eso. No cabe analogía. No tiene que encajar. El comportamiento de la persona que comete el delito ilícito tiene que encajar en el supuesto del delito. Si no encaja, no hay delito. No hay delito. Por vacío o deficiencia de la ley. Siguiente principio de inaplicabilidad por analogía de las normas procesales que restrinjan derechos. Eso sí, la analogía se permite en el derecho civil y procesal, a menos que restrinjan derechos. Si las normas restringen derechos, no cabe analogía. No cabe analogía. Es decir, tú no puedes hacer una interpretación analógica con aquellas normas que restrinjan derechos. ¿Y qué normas restringen derechos? Aquellas normas, pues, ¿no?, que te dicen no se puede. No cabe pacto en contrario. Por ejemplo, aquellas normas que no establecen excepciones, son reglas nada más, directas. Porque si la norma dice salvo que,
Entonces son normas que sí puede haber analogía. No se permite la venta de sangre. ¿Puede haber analogía sobre esa norma? No puede haber analogía. Porque es una norma que restringe un derecho. No puedes aplicar analogía. Inaplicabilidad por analogía de las normas procesales que restringen derechos. La prohibición siguiente, la prohibición de revivir procesos fenecidos. La prohibición de revivir procesos fenecidos. Sí, fenecidos. Es lógico. Imagínate, si a la doctora le han sentenciado a pagar 100.000 soles. Entonces el demandado recibe 100.000 soles. ¿Por qué? Se lo gastó en un año porque le gustan las apuestas. Y ha puesto un equipo AL y perdió todo. Como siempre. Entonces, voy a demandar de nuevo. Otros 100.000 me quedó muy corto. Demanda nuevamente a la doctora por otros 100.000 más. Pregunta, ¿es así siempre? ¿Cómo sería si fuera así el caso? Después admite la demanda a otros 100.000, pobrecito, señor, le ha quedado más, pero los 100.000 solo un poquito. Pague otros 100.000 soles más. Otra vez se lo gasta en la puerta por otro equipo y de la U. Perdió todo también. Otros 100.000 más. ¿Y cuándo termina? ¿Realmente así es un Estado de Derecho? ¿Esa sería seguridad jurídica? No, para eso el sistema ha creado seguridad jurídica y para eso ha creado la llamada cosa juzgada. Cosa juzgada, cosa decidida. Si el juez te da un monto, ese monto se queda para siempre. No hay forma de revivir ese caso. ¿Cómo vas a revivir nuevamente ese caso para volverle nuevamente a pedir más dinero? La prohibición de revivir procesos fenecidos. No. Entonces, las resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada son intangibles, inamovibles, inalterables. Salvo, y hay una excepción, que sea materia de alimentos. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque si el juez sentencia, tiene un añito, le da 30 soles, ¿qué va a hacer 30 soles para toda su vida? No, pues. A los 7 años va a cambiar su modo de vivir. El niño va a gastar más. Por tanto, se puede pedir aumento de alimentos. Pues existe aumento de alimentos. Tú no puedes pedir aumento de dirección después de 5 años, no. Eso es cosa juzgada. Los alimentos no se rigen bajo la cosa juzgada. Por este principio del interés superior del niño. El principio de no ser privado del derecho de defensa. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Hablamos de todo proceso, penal, civil, laboral, administrativo, cualquier proceso estricto. Nadie puede ser privado de ejercer su derecho de defensa. Por eso le notifícale ya, si él quiere ir a asistir al llamado del juez, es problema de él, pero lo notifica, que tome conocimiento. Por eso que toda persona tiene derecho a tomar conocimiento de las investigaciones que se siguen en su contra y de los procesos civiles que también están en su contra. Es un derecho constitucional. ¿Para qué? ¿Para ejercer qué cosa? A defenderme, pues, ¿no? Para defenderme, derecho de defensa. A no ser privado del derecho de defensa. Entonces, por eso que si tú vienes un cliente que ha sido pues arrestado de policía, desde el momento mismo del arresto, el derecho que tiene, derecho a un abogado. Y todo lo que él diga, si no está en presencia de un abogado, todas sus declaraciones son declaradas nulas. Siguiente principio. El principio de gratuidad de la administración de justicia.
el principio de gratuidad de la administración de justicia. Y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. De gratuidad de la administración de justicia. Ah, pero eso es mentira, no te me está engañando. ¿Por qué? Porque yo para demandar, ¿qué tengo que pagar? Tasas judiciales, notificación, y eso ni me cuesta. Una medida cautelar, 500 soles. Apelación, 500 soles. Entonces, ¿dónde está la gratuidad? Entonces, si no tengo plata, no pelo. Y adiós. Y eso también es una forma que la doctora ya en su momento dijo. El pagar tasas judiciales, ¿quién lo ha creado? Porque si son pagos para un administrado, debe ser creado por ley. Y no fue creado por ley. La administración de justicia es gratuito, ¿qué explica? ¿Le vas a pagar al juez? Pues gratuito es porque tú no le pagas al juez, no le pagas al secretario, porque es su función. La función jurisdiccional se ejerce gratuitamente, a eso se refiere la gratuidad. La gratuidad. El acceso al servicio de justicia es gratuito. El acceso al servicio de justicia es gratuito. La forma de quebrantar esto es el pago de las tasas judiciales y cédulas. Quebrante este principio, pero nadie lo ha dicho. Nadie lo ha manifestado. Nadie ha siquiera publicado algo diciendo que esto viola un deber, el pago de las tasas judiciales y esa notificación viola un derecho constitucional. Porque eso te permite no acceder a la tutela judicial efectiva. Si no tienes plata, no es efectivo. Segundo, la obligación del Poder Ejecutivo, de prestar colaboración en los procesos, Lo lógico, pues. El juez va a desalojar un bien inmueble. ¿Con quién lo desaloja? ¿Con el abogado demandante? No, el abogado no sabe de leyes, no sabe tumbar paredes ni puertas. Menos el secretario, menos el juez, va a ir con su comba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pedir? ¿Auxilio de quién? Policía. De la policía. ¿Pero la policía está adscrito al Poder Judicial? ¿A dónde está adscrito la policía? ¿A qué ministerio? Ministerio del Interior. ¿Y el Ministerio del Interior a dónde pertenece? ¿A qué poder del Estado? Al Poder Ejecutivo. Por eso la obligación del Poder Ejecutivo de prestar colaboración con la Administración de Justicia para hacer efectivo lo decidido por el juez en un desalojo. Y por último, el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. Es lógico que siempre una decisión de cualquier juez en cualquier instancia puede ser objeto de crítica y de análisis. Por ejemplo, nosotros los abogados, cuando recibimos una sentencia y sabemos que el juez ha errado, por ejemplo, escribimos un artículo, ¿no? Criticando, analizando, ¿no? Los motivos que llevaron al juez y que los demás jueces no tienen por qué seguirlo. Por eso es que hay una tarea del doctrinario, una tarea del profesor de Derecho de indicar esto, para que los demás jueces no tomen en consideración esos criterios y lo copien. Esa es la idea, ¿no? De que también el legislador saque leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es muy importante la academia. La academia es muy importante para que empiece a criticar sentencias de los jueces y los demás no lo repitan.
Pero si nadie dice nada, después dice, uy, no, yo estoy razonando bien. Y como razono bien y nadie me dice nada, entonces los demás replican ese mismo análisis y todo el sistema se hace mal. Por eso la idea siempre de escribir. Muy bien. Existe también, asimismo, también, autores, ciertos principios. Estos son de rango constitucional porque todos ellos tienen base constitucional. Están escritos en los artículos 139 de la Constitución Política. Rigen la Constitución Política. Pero hay otros que se encuentran en otra norma, con rango legal. ¿Y dónde están? Están en el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil, en estricto, en el título preliminar del Código Procesal Civil. Título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Y cuáles son estas? Tenemos el primero, principio de dirección e impulso del proceso. Principio de dirección e impulso del proceso. ¿Quién dirige el proceso? ¿Las partes? No. ¿Quién lo dirige? Siempre, de inicio a fin. Muy bien, él, muy bien. Claro, muy bien, otro juez. ¿Quién lo dirige? El juez. ¿Quién es el encargado de impulsar el proceso? Los sujetos procesales. El juez, las partes y su abogado. Tienen que impulsar. El juez no solamente impulsa el proceso, sino todos los sujetos procesales que intervienen en el proceso. En cambio, quien lo dirige siempre, de inicio a fin, es él, solo él, juez. El principio de iniciativa de parte. Principio de iniciativa de parte. ¿Quién inicia el proceso? Cuidado que viene el juez. ¿Quién inicia el proceso? La parte. En específico de la parte. ¿Qué parte inicia el proceso? El demandante. No, cuidado que de inicio de oficio, no. El proceso civil no se inicia de oficio. Solo se inicia de oficio, e incluso en materia penal, no todos los procesos penales se inician de oficio. En los civiles, doctores, el proceso se inicia por acción de la parte demandante, invocando interés y legitimidad para obrar. La parte invocando interés y legitimidad para obrar, que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. ¿Qué es interés y qué es legitimidad para obrar? No hay problema de legitimidad. Principio de conducta procesal. Principio de conducta procesal. ¿Cómo deben comportarse los sujetos del proceso? Juez, abogado, perito, ¿cómo se llama? Juez, abogado, peritos, los sujetos demandante, demandado, los testigos. ¿Cómo deben comportarse en el proceso? Con veracidad, probidad, lealtad, muy bien, doctor, lealtad y buena fe. Este es el principio de conducta procesal.
durante todo el proceso. Entonces imagínate que el otro abogado está apelando resoluciones del juez, apelando sin fundamento alguno. ¿Cómo está actuando? De manera maliciosa. Quiere retrasar el proceso, dilatarlo, que se haga el mayor tiempo posible. Eso es quebrantar el principio de conducta procesal. El principio procesal de inmediación. Y ahora vamos a verlo en los juicios orales. Principio procesal de inmediación. Inmediación. ¿Qué significa inmediación? Que el juez desde inicio hasta el fin debe estar en contacto con las partes. De inicio a fin debe estar en contacto con las partes. Desde la postulación del proceso hasta la audiencia de pruebas o alegatos finales. Entonces imagínate pues que después solamente una sola vez no ha visto las partes, ¿no? Tiene que verla en toda la instancia. ¿Ha visto los jueces penales o no? Desde el momento en que se interpone la etapa intermedia, conoce las partes. Hasta el juicio oral. Todas las audiencias son orales. Eso explica el principio de inmediación. Para que el juez pueda observar el comportamiento del demandante, del demandado, de los testigos. El juez es psicólogo. El juez cuando te hace preguntas, te mira dentro de los ojos, estás temblando, estás mintiendo. Él ve el comportamiento y todo esto toman en cuenta. Para declarar fundado o infundada la demanda. Ah, no, este está mintiendo. Ustedes saben que de las 10 razones que el juez tiene para sentenciar, solamente conocemos una que la coloca en su sentencia. Las otras 9 razones no la conocemos. Pero que llevaron a declarar fundada la demanda. Eso se estudia, por ejemplo, en lo que es la neurociencia aplicada al derecho. Otro, principio de concentración. Principio de concentración. Los actos procesales, doctores, deben ser realizados en el menor tiempo posible. Eso implica el principio de concentración. De tal manera que los procesos se inician con la demanda, contestación, audiencia y sentencia. Este es el íter procesal. Estos actos procesales, desde la demanda, hasta la contestación, hasta la audiencia y la sentencia, según el principio de concentración, debe darse en el menor tiempo posible. En el menor tiempo. Entonces, si de la demanda ya pasó 8 meses y no califican, pues ya está quebrantando qué principio. Entonces, lo está haciendo más bien el mayor plazo posible. El principio de economía procesal. El principio de economía procesal implica el ahorro de tiempo, gastos y esfuerzos. Implica el ahorro de tiempo, de gastos y de esfuerzos en el proceso. Entonces, si se resuelve en el menor plazo posible, también hace que el juez tenga más tiempo para resolver otros casos, menos esfuerzo. Por ejemplo, yo hice mi demanda de alimentos y el juez, cuando admitió la demanda, ya señaló fecha de audiencia para el 11 de abril. Rápido, ni un mes.
Yo presenté el 26 de marzo y el 11 de abril de la audiencia. Ahí, ¿qué se está más bien formalizando? El principio de economía. Y ese mismo día después puede sentenciar. Por ejemplo, si el demandado no viene, pues sentencia. Ningún mes se acaba por servir. Principio de economía procesal. Y así el juez se libera en este caso y va a resolver los otros. Eso implica ahorro de tiempo, de gastos, ¿no? Y de esfuerzos en el proceso. Principio de celeridad procesal. Principio de celeridad procesal. Es el que más viola el Poder Judicial. El más violado. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para calificar la demanda? Calificar la demanda, plazo, en días. Muy bien, doctora, 5 días útiles. ¿Cuánto demora el juez en la práctica? 2, 3, 4, 5 semanas, dependiendo si el abogado nunca va. Un año. ¿Sí? El abogado nunca va. Entonces el juez ya va y viene a reclamar al fondo. Tú ni bien presentas, espera 5 días. Listo, puta para ahí. Después ya pasó 5 días, califica la demanda. Venga usted el jueves, listo, y después está admitido. Eso implica principio de celeridad. ¿Cuánto de plazo tiene el juez para resolver los escritos? Escritos, ya no demandas, sino escritos. ¿Cuánto? ¿Cuántos días? 48 horas. 48 horas. Cualquier escrito que presentes al juez, el juez tiene 48 horas para resolverlo. ¿Qué pasa si no lo hace? Presenta un escrito porque está quebrantando ¿qué principio? El principio de celeridad. Está pues dilatando el proceso porque no se están cumpliendo los plazos procesales. El principio iura novit curia. Iura novit curia. Este principio me acuerdo que mi profesor fue el creador de esta teoría, el profesor José Antonio Silva Vallejo. Él decía en clase, esta es una de mis obras, una en el principio, iura novit curia, que fue consagrado en el título preliminar del Código Procesal Civil, en específico en el artículo 7 del título preliminar. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque las partes se hayan equivocado. Se llama también principio de congruencia procesal. El juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Entonces, es claro que si A demanda daños, el juez en su sentencia, ¿sobre qué tiene que decidir? Sobre daño, y no sobre otra materia, sino sobre lo que se ha pedido. Ese es el principio iura novit curia. El juez tiene que fundar su decisión conforme al petitorio. Se llama principio de congruencia. No más que el petitorio, ni menos que el petitorio.
porque si no estaría violando el principio de no vinculo. Hasta ahí entonces, doctores, los principios